que bueno, este nuevo conversatorio lo organizamos desde este espacio, educadores y educadoras por la soberanía pedagógica, en conjunto con Comunidad de Educación Pública. Bueno, somos dos espacios de docentes, digamos, con una referencia muy fuerte en la educación pública, en la escuela pública, y bueno, digamos, siempre con las inquietudes y las preguntas en torno a la práctica pedagógica, a nuestra práctica pedagógica. Así que, bueno, para nosotros, para nosotras es una satisfacción y una alegría poder disponer de estos momentos, aún teniendo en cuenta que estamos en noviembre de este particular año, pero bueno, que saber que nos podemos dar, digamos, el tiempo y también el espacio para conversar, para reflexionar, así que bueno, no deja de ser una alegría enorme y una satisfacción, digamos, seguir repensando la práctica pedagógica, la escuela, los vínculos, las infancias. Así que bueno, les queremos dar la bienvenida a quienes hoy se sumen y a quienes hoy participen. Bueno, hoy vamos a estar charlando y conversando en torno a las infancias y la preocupación que quizás nos atraviesa a quienes trabajamos con las infancias, quienes trabajamos por las infancias, en lo que puede llegar a ser escenario, digamos, digamos, cuando esto pase, cuando se habla de la pospandemia. Bueno, en ese sentido, la convocamos a Fernanda para poder reflexionar y pensar en conjunto, colectivamente, sobre, bueno, las infancias en la pospandemia, políticas del cuidado y aprendizaje en la escuela. Y bueno, es un convite, digamos, para seguir para seguir reflexionando y para seguir pensando en ese sentido. Bueno, no sé si está por ahí Matías. Matías. Acá estoy. Hola, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes y saludo también a Fernanda porque no la conocía solamente por a través de Fly e imágenes y bueno, sus cuentos desobedientes, la verdad que hace un trabajo maravilloso. No sé, Marce, de nada. Cuando vos me digas arrancamos, yo la voy a presentar, voy a contar Dale. quién es, algunas de sus publicaciones más importantes y sus libros. Parece que Dale. Sí. Bueno, Fernanda Felice es licenciada en fonoaudiología por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en alfabetización e inclusión, docente, profesora titular de la Cátedra Lenguaje y Aprendizaje Patológico de la Licenciatura en Fonoaudiología. Es integrante también del equipo de investigación, formación y fonoaudiología social y comunitaria. Como también les mencioné antes, algunas de sus publicaciones más importantes son tales como artículos en la revista científica de la Facultad de Ciencias Médicas y revistas Signos Fónicos de la Universidad de Pamplona y Colombia. Notas y artículos publicados en el diario La Capital de Rosario, revista El Cisne y en la página web española espaciopedagógico.com. Fernanda también es escritora y algunas de sus obras son: en el año 2018, El tiempo de ser niñas y niños.
relatos y reflexiones acerca de la comunicación, el lenguaje y el aprendizaje escolar en tiempos de infancia. En el año 2019, Cuentos Desobedientes, como mencioné anteriormente, para cuidar las infancias. Y en este año, hace muy poco, muy pronto, una participación en el tomo número 2 del libro de Maestras Argentinas entre Mandato y Transgresiones. Tenemos la colaboración también de Fernanda. Bueno, como mencionó Marcelo, en este nuevo conversatorio, junto a ella, vamos a conversar sobre las infancias en pospandemia, aprendizajes y políticas del cuidado de la escuela. Juntos realizaremos, construiremos entre todas y todos una mirada profunda acerca y sobre aprendizajes, acompañamientos, familias, infancias y trayectorias. Bienvenida, Fernanda. Bueno, muchas gracias, Matías, sobre todo por tus palabras amorosas, más allá de las formalidades de la presentación que siempre se suelen hacer, pero bueno, te lo agradezco mucho, así que un gusto conocerte. Bienvenida y muchas gracias por estar acá. Bueno, en realidad la agradecida soy yo, a que me inviten a participar y a compartir con ustedes este encuentro, tratando de pensar en la escuela que está por venir, y sobre todo para seguir cuidando a las infancias, así que agradezco al colectivo de Educadores por la Soberanía Pedagógica, a Comunidad y Escuela Pública, por supuesto, a Marcelo, Cintia, Javier, digo que fueron quienes se acercaron en lo personal, pero sabiendo que ellos son parte de esa comunidad que está tan preocupada por la educación y por los derechos de las infancias, así que es una celebración. Antes de contarles un poco qué es lo que estuvimos pensando en relación a este conversatorio, que tiene que ver con algunas ideas, inquietudes, preocupaciones que compartimos, yo quería hacer mención a una noticia que circuló esta semana y que tiene que ver con los desafortunados dichos de la ministra Acuña, por ser amable con ella, y bueno, quería tomar prestadas algunas palabras de las y los educadores por la soberanía pedagógica, porque pienso que podrían ser de alguna manera una respuesta muy contundente para que esta señora pudiese comprender de qué se trata la educación, sobre todo porque ha sido un gusto que las repercusiones demostraran que las maestras y maestros se sienten muy orgullosos de ser docentes. Bueno, estas palabras que tomo prestadas son las siguientes. La soberanía pedagógica que proponemos plantea el acto educativo como un proceso necesario de apropiación del conocimiento y de las herramientas necesarias para interpelar al poder en cualquier situación que nos oprime, que avasalle nuestros derechos, como el saqueo de nuestros bienes comunes, la tierra, el agua, las reservas forestales y los recursos energéticos, de las formas sustentables de producción, contra la concentración de los recursos en manos de unos pocos y por la construcción de nuevas relaciones sociales que democraticen el conocimiento al servicio de una sociedad más justa. Porque, como diría el maestro Paulo Freire, haremos todo lo posible para que la ministra Acuña y otros tantos tengan en claro que no es en la resignación en la que nos afirmamos, sino la rebeldía frente a las injusticias. Eso hacemos todas las docentes y todos los docentes. Luego de haberme tomado este atrevimiento, les quería contar de qué manera surge esta propuesta y este encuentro, que tiene que ver con reflexionar un poco acerca del ciclo escolar, que es singular, es un año en el que docentes, estudiantes y familias han redoblado la apuesta para encontrar y crear nuevos modos de enseñanza y aprendizaje. Como siempre, las docentes, los maestros, profesores, se cargaron la escuela al hombro para sostener la educación de las infancias y adolescencias. Sus voces, sus palabras han permitido sostener el vínculo afectivo pedagógico que es siempre fundamental para cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Sabemos que han encontrado diversas maneras de hacerlo porque la realidad que habitan las niñas, niños y adolescentes no es la misma. Entonces, no todas las chicas y los chicos cuentan con los mismos derechos, oportunidades. Entonces, han tratado de estar cerca de sus estudiantes a través de mensajes, de audios, de llamadas, de clases virtuales, entregando material a pie, en bicicleta,
ni que hablar de las voces de las maestras y maestros que sostuvieron también la educación a través de las radios comunitarias. Y por supuesto, las niñas, niños y adolescentes tampoco se dieron por vencidos y siguieron aprendiendo a pesar de las frustraciones por este tiempo. No es fácil aprender lejos de las aulas, las escuelas, las compañeras, los compañeros, docentes, porque sabemos que en esos encuentros genuinos que suceden en esos espacios se construyen otro tipo de aprendizajes que de ninguna manera la virtualidad va a poder suplir. Entonces, bueno, debemos reconocer también los esfuerzos que han hecho las chicas y los chicos, también sus familias, que su participación es siempre importante en el proceso de educación, pero en este caso se ha vuelto imprescindible y urgente, ¿no? Más allá de las diferencias, digamos, que puedan suceder, porque cada familia tiene su particularidad, pero sabemos que no ha sido una tarea sencilla la que han tenido que llevar adelante. Y en este sentido, digamos, si pensamos en algunos ejes o algunos lineamientos para poder reflexionar, que tienen que ver con estas preocupaciones que compartimos, por un lado, la importancia de la comunicación y la palabra en el retorno a las clases presenciales, el cuidado de la salud integral de las infancias, la importancia de atender a los tiempos y los procesos de aprendizaje, y también pensar a la educación desde una política de cuidados y desde una perspectiva de derechos. Digamos que esa es la propuesta de hoy. No sé si quieren que empecemos a conversar, digo, porque cedo la palabra a quien corresponda, para no ponerme cargosa. No, Fernanda. Bueno, entonces conversamos en relación a los temas que estuvimos charlando en los encuentros previos. Bueno, por un lado, me parece importante destacar que si bien la comunicación y el lenguaje son fundamentales en el proceso de aprendizaje, en cualquier circunstancia, debemos tener presente que en este retorno a clases, que va a ser también muy particular, va a ser aún más necesario. A ver, en primer lugar habría que decir que la comunicación es una cualidad humana fundamental que nos permite construir lazos sociales y ser parte de una comunidad. Sabemos que nos comunicamos a través de distintos recursos, las miradas, los gestos, las distancias, los movimientos corporales y la palabra. Y sobre todo si hablamos de niñas y niños pequeños, sabemos que ponen mucho el cuerpo para decir y expresar. Pero lo que no podemos negar es la relevancia que tiene el lenguaje en el desarrollo infantil y en los aprendizajes. Porque el lenguaje es la herramienta simbólica privilegiada de las personas que nos permite comunicarnos, construir vínculos, expresar lo que sentimos y pensamos, comprender lo que otras personas intentan decirnos, pensar, reflexionar, aprender, ordenar nuestras ideas y nuestro propio mundo interior, organizar nuestro comportamiento. Si bien existen muchos autores y autoras que hablan sobre la importancia del lenguaje y del desarrollo, mi preferido es Vygotsky, porque me parece que expresa maravillosamente la complejidad que tiene el lenguaje. Y Vygotsky lo que nos asegura es que el desarrollo lingüístico promueve el desarrollo cognitivo, cultural y subjetivo de las niñas y los niños. Permite que desplieguen sus aptitudes humanas. Entiende que el lenguaje se construye en el encuentro con otras personas, que es crucial para cualquier aprendizaje, porque lo que propone Vygotsky es que todos los aprendizajes provienen de la internalización de esas prácticas sociales de las cuales participamos, ¿no? Entonces, digamos, si bien en la escuela siempre hay que apostar al diálogo, a la comunicación y a la posibilidad de tomar la palabra, vamos a tener que tratar de generar más espacios de esas características en el tiempo que está por venir, ¿no? Porque las niñas y los niños van a necesitar de esos espacios para poder comunicar, expresar lo que han sentido en el tiempo del confinamiento, lo que les implica el retorno a clases con una serie de normas y de diferencias que hacen que esa vuelta sea distinta a la de otros años, porque también
tienen la necesidad de compartir con sus docentes, a quienes han extrañado mucho, ¿no? Y me parece además que la comunicación y el lenguaje, que digamos nos caracterizan nuestros rasgos más humanos, se enlazan mucho con la salud. Esa es otra preocupación. Esto de poder pensar a la salud desde una perspectiva integral. Lógicamente, el concepto de salud es tan complejo, existen diversidad de conceptos y definiciones, lo que no podemos negar es que es un derecho humano fundamental, pero a mí me gusta en particular una definición de salud que dice que es una cualidad humana que se expresa en todas sus dimensiones y que esas dimensiones interactúan entre sí. Y hace mención a la dimensión biológica, psíquica, social y racional. Digo esto porque al estar inmersos e inmersas en un contexto de pandemia, donde hay un virus que acecha la salud y la vida de la comunidad, lógicamente las medidas de cuidado procuran resguardarnos de posibles contagios y entonces así preservar nuestra salud y nuestra vida. Y en ese sentido, los protocolos o las medidas que también se están pensando para la escuela tienen que ver con cuidar la salud física de las niñas y los niños. Pero debemos aclarar que la salud no solamente se expresa en ese bienestar que digamos, se pone en el cuerpo. Tenemos que contemplar de qué manera la pandemia, el confinamiento y estas nuevas medidas que se impongan en el contexto escolar afectan el psiquismo, la subjetividad de las niñas y niños. En este tiempo han transitado momentos difíciles de preocupación, de angustia, de temor, de inquietudes a las cuales debemos atender. Afecta también la construcción de lazos, es decir, el aspecto social de la salud, porque las medidas que se proponen para la vuelta a la escuela hablan por lo pronto del distanciamiento. Hay que pensar en el distanciamiento después de tanto tiempo de haber estado lejos de pares y docentes, ¿no? Y el aspecto racional tiene que ver con la capacidad de comprender que tenemos las personas. Y si pensamos en niñas, niños y adolescentes que están en proceso de desarrollo, de crecimiento y de aprendizaje, debemos poder ser cuidadosas y cuidadosos, porque habrá niñas y niños pequeñitos que quizás no terminen de comprender la complejidad de este tiempo, que les cueste comprender las nuevas normas y medidas que se impongan, que tratarán de expresar sus malestares a veces a través del cuerpo, del juego, del movimiento y no solo de la palabra, porque bueno, para eso, digamos, quizás sea más simple la tarea para niñas y niños más grandes o para adolescentes, pero de todos modos siempre hay que habilitar esa posibilidad del diálogo, porque no es tan fácil para las chicas y los chicos tomar la palabra y poder expresar sus vivencias y sus sentires y también sus ideas. Entonces es una responsabilidad que la escuela genere estos espacios de comunicación y de diálogo. Pienso además que es fundamental en este contexto, y que debiera serlo siempre, darle un lugar privilegiado al juego y a la literatura en el contexto educativo, porque desde luego son promotores de los aprendizajes y del acercamiento de las infancias a la cultura. Pero quizás tomen ciertas connotaciones más significativas en el tiempo. Si pensamos en niñas y niños pequeñitos, posiblemente necesiten más de estos escenarios lúdicos para poder expresar lo que les está sucediendo, de qué manera han vivenciado este tiempo, porque bueno, el juego es la actividad principal de la infancia, dice Vygotsky que es su modo de participar en la cultura. Sabemos que el lenguaje promueve el desarrollo de la comunicación, del lenguaje, de la subjetividad, del pensamiento, que hay distintas funciones que las niñas y niños ejercen en el acto del jugar. De hecho, ha sido muy interesante en este tiempo algunas anécdotas que comentan las familias, juegos que se han vuelto, digamos, reiterativos en el mejor de los sentidos. Niñas y niños que construyen refugios, que juegan en las escondidas, ¿no? Podríamos interpretar, bueno, hay que refugiarse
los malos tiempos, o tratar de construir un afuera estando dentro para poder salir y entrar, porque todavía no es posible salir de casa, ir a la escuela, ir a la plaza, al parque, o a visitar un afecto, ¿no? Esa posibilidad permite los juegos, ¿no? De simbolizar, ritualizar, crear realidades más amables para que sea más fácil tolerar la que nos toca vivir. Y en eso se parece mucho la literatura, ¿sí? Que a través de la palabra y de los relatos les permite a las niñas y niños construir otros mundos posibles. Y de alguna manera el juego y la literatura permiten justamente dar lugar a la expresión y a la comunicación. Y en particular el relato, hay una definición de Brunner que me gusta mucho, que dice que el relato es nuestro medio específicamente humano de poner en orden los acontecimientos del tiempo. Las niñas y niños van a también tener que transitar esas experiencias comunicativas, donde puedan poner la palabra, donde puedan relatar la propia historia en relación a este contexto, para también poder comprender. Siempre doy un ejemplo que, bueno, de algo que nos sucede a quienes somos grandes para que podamos entender por ahí un poco más lo que sucede a las infancias. Creo que cuando nos pasa algo muy complejo o difícil de comprender o difícil de aceptar, muchas veces, ¿qué hacemos? Lo contamos muchas veces a distintas personas. En algún modo también nos lo estamos contando a nosotras y a nosotros mismos para escucharnos y entender, aceptar eso doloroso o complejo que nos ha sucedido. Entonces, es mucho más significativo para las niñas y niños que están construyendo su propia historia, ¿no? Y que han tenido que atravesar esta situación difícil. Y pienso, a partir de estas propuestas, que también es muy importante que revisemos, que consideremos las prácticas educativas que se han desarrollado en este tiempo, los nuevos recursos y estrategias que han desarrollado las y los docentes, que han sido muy valiosos, que sería bueno que nos queden en el sistema, que parezca que son solo importantes en tiempos de pandemia, ¿no? Y ver de qué manera se pueden resignificar y introducir en el contexto del aula y de la escuela por pandemia. Voy a dar algunos ejemplos que a mí me parecen valiosos e interesantes, seguramente existen tantísimos más que no tengo la suerte de conocer, pero por ejemplo, las propuestas comunicativas y literarias que ha hecho la Escuela Se Prende son muy valiosas, porque invitan a las niñas y a los niños a expresar sus ideas, sus sentires, los invitan a encontrarse con la literatura para reflexionar, para pensar, para mirar su propia realidad y comprender que existen otras que son distintas, ajenas. Entonces eso promueve la reflexión y la sensibilidad, que es tan importante, ¿no? Para ser mejores personas al día de mañana. Esa también es una función que tiene la escuela. Además, han tenido muy buenas repercusiones esas propuestas, y no es casual, porque cuando se propone, incluso han utilizado esas propuestas, para abordar contenidos curriculares. Claro, ¿por qué les interesa a las niñas y a los niños y entonces se entusiasman y participan? Porque es una propuesta significativa que tiene que ver con dos cuestiones fundamentales para la infancia. Literatura y juego son un binomio perfecto que la infancia sabe que necesita para crecer, para aprender y construir nuevos saberes. Me parece que es importante que validemos la oralidad, por lo menos en este tiempo, que me han contado, sobre todo adolescentes con quienes trabajo, también sobrinas y sobrinos, que ha aparecido en escena esto de poder a veces hacer exposiciones orales, no trabajar tanto en lo escrito. Eso me parece muy valioso siempre, porque a veces, todos los trabajos y evaluaciones quedan, digamos, reducidos a la escritura, que por supuesto es importante, el aprendizaje de la lengua escrita, pero también es muy importante que le demos lugar a la palabra de las niñas y los niños. Cuando uno tiene que dar cuenta del saber en un encuentro a través de la palabra y del lenguaje oral o verbal, hay que apelar a otra serie de recursos y estrategias, y eso se aprende a partir de que tenemos la posibilidad de transitar esas experiencias. Lo digo porque, por ejemplo, esto nos pasa mucho en la universidad, pensando
las jóvenes y los jóvenes que salieron de la escuela secundaria y, por ejemplo, tienen terror a los exámenes orales o a las exposiciones o a trabajos que se les piden, y en realidad porque tampoco cuentan con tantas experiencias de esas características. Muchas veces todo queda reducido a la escritura y no se les brinda esta posibilidad. Pienso también en la importancia de la inclusión de la tecnología. En mi opinión, digamos, el colectivo docente ha tenido sus resistencias al respecto, por lo menos me hago cargo en lo que nos corresponde a quienes estamos en la universidad. Por supuesto, esta herramienta nunca va a suplir los recursos pedagógicos, didácticos de las docentes, ni el vínculo que se construye entre docentes y estudiantes. Pero no podemos negar que la tecnología nos ofrece alternativas que son valiosas. Material audiovisual, siempre muy importante porque funciona como un soporte facilitador cuando las chicas y los chicos tienen que comprender conocimientos o conceptos complejos, abstractos, desconocidos. La escritura de textos digitales también es muy interesante, y no solo la escritura a mano, porque cuando escribimos desde la computadora, por un lado tenemos el teclado, ¿no? El teclado que nos ofrece el repertorio de letras. Esta es una facilitación valiosa para quienes están comenzando el proceso de alfabetización y para niñas y niños que tienen dificultades en el aprendizaje de la lengüística, porque cuando escribimos un texto en la computadora, no solo escribimos, editamos, diseñamos, ¿no? Entonces, digamos, el trabajo que puede hacer una niña, un niño o un adolescente con un texto digital es mucho más creativo, incluso se asemeja al proceso, digamos, de la edición de un libro. Cuando, digamos, escribimos a mano, no tenemos las mismas herramientas como para hacer ese tipo de construcciones y que son muy, muy interesantes. Pienso en algunas cuestiones menores, pero que no son pocas, a través de distintas maneras también ha circulado audiolibros, audiocuentos, textos y libros digitales, PDF, que además, bueno, las infancias y adolescencias están mucho más acostumbradas a leer desde una pantalla, que por ahí los que tenemos más resistencia somos los grandes y no ellos, y bueno, esa es una manera también de acercarlos a la cultura. No se va a comparar con la posibilidad de contar con el objeto libro, pero bueno, es otra alternativa, ¿no? Y también, bueno, que algunos materiales que han sido construidos por las y los docentes y se han enviado, por ejemplo, por PDF, son mucho más interesantes que esas fotocopias borroneadas y espantosas que muchas veces se presentan, que la verdad no dan ganas de leer nada, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, digamos, tuvimos que aprender, volvernos más creativos y creativas, y eso puede servir desde tomar a la tecnología como una herramienta hasta otras propuestas que sí tienen que ver con el saber docente y con lo pedagógico, que me parece que no las podemos desperdiciar, porque han sido valiosas. Dale, Bruna. Y entonces hay que continuar con eso y en todo caso ver cómo multiplicarlas o modificarlas en el texto del aula. Pienso que además este contexto tiene que servirnos en realidad para pensar en las transformaciones que necesita el sistema educativo, digamos, para que quienes dirigen los destinos de la educación tomen nota, para que alguna vez se preste más atención a los tiempos y a los procesos de aprendizaje y que estén por encima de la currícula y el calendario escolar. Insistir con la importancia de que las interesantes ideas que propone el modelo social de la discapacidad y el paradigma de la heterogeneidad, que también mucho tiene que ver con la ESI, realmente se lleve adelante en prácticas educativas y inclusivas en el contexto de la escuela, ¿sí? Hay que insistir con esto, que parece una obviedad, pero bueno, hay que insistir porque parece que no queda claro, que las diferencias son inherentes a todas las personas y a todos los procesos de aprendizaje, porque si no, a veces pareciera que la diferencia solo es el estigma de quien tiene una discapacidad o quien habita una situación de vulnerabilidad social, ¿no? Y en realidad todas las niñas y todos los niños son diferentes y por eso sus tiempos de aprendizaje son distintos, ¿no?
Lo digo porque en este último tiempo empecé a recibir información, sobre todo de adolescentes con quienes trabajo, otra vez de mis sobrinas y sobrinos, donde empezaron a aumentarse las tareas, el trabajo práctico, las exposiciones orales, los contenidos que nos llegamos a dar. No, digamos, si bien eso nunca es un buen augurio, menos en este contexto, porque cuando no se comprende la idea de proceso, ¿no? El tiempo que implica la presentación, la mostración de esos conocimientos y de los mecanismos que van a poner en juego niñas, niños y adolescentes para apropiarse de esos saberes, hay que entender que en los últimos 15 días o un mes, por más que se presenten todos los contenidos que faltaban, no se van a aprender. Entonces, hay que preguntarse, ¿queremos cumplirlo? ¿Realmente nos interesa que las niñas, niños y adolescentes aprendan? Sin contar que esto genera, además, malestar en las y los docentes que tienen que intensificar sus tareas y también en las familias. Sabemos que hay familias que también existen, ¿no? Y que quieren que se terminen de dar todos los contenidos previstos, porque no vamos a negar que vivimos un tiempo marcado por los ritmos productivos, por el rendimiento escolar. Entonces, bueno, hay familias que quedan tomadas, ¿no? por esa realidad que atravesamos, y entonces por ahí se prioriza, ¿no? Los contenidos, las calificaciones, y no los reales aprendizajes que ha transitado su hija o su hija. Por eso también tenemos que retomar, releer, revisar, volver a valorar autores y autoras que realmente nos permiten comprender la complejidad de la educación, del proceso de enseñanza-aprendizaje, del proceso de construcción de la lengua escrita. Me gusta una expresión que usa Marcela Isaías en relación a estos autores y autoras que les voy a nombrar. Ella dice que estas personas son amigas de las infancias. Claro, son amigas porque han estudiado amorosamente, desde una mirada muy respetuosa, de qué manera construyen su actividad, manera construyen los saberes y aprendizajes. Y entonces, digamos, tenemos que volver a pensar en ellos, como dije a Vygotsky, a sus seguidores como Vaquero, Castorina, Bambi, Brunner, Tonucci, por supuesto Paulo Freire por su concepción acerca de la educación, también maravillosas maestras que tienen que ver con el mundo de la literatura, como Larrueto, Montes, ¿no? que además de escribir preciosamente también nos ayudan a pensar en la importancia que tiene la lengua escrita y la literatura en la infancia. Y por supuesto, sabemos que la escuela cumple un rol central, ¿no? en el proceso de desarrollo, de crecimiento, de aprendizaje de las infancias, en relación a los sostenes y acompañamientos que realiza. Entonces, bueno, debemos tratar de insistir con muchas cuestiones que conocemos, que sabemos, de las cuales estamos convencidas y convencidos, pero por ahí hay que seguir trabajando en eso, seguir replicándolo, sobre todo para dar batalla cuando se pretende que la educación se convierta en una mercancía y que las niñas y niños se conviertan en sujetos que fácilmente caigan en la trampa de la productividad y esta noción del éxito y del fracaso. No, la función de la escuela es que se conviertan en sujetos reflexivos, pensantes, con capacidad crítica, sobre todo en estos tiempos donde sabemos que estamos avasallados por información de los medios de comunicación, de las redes sociales. La escuela se vuelve aún más importante porque hay que enseñarles a las niñas y niños a escuchar y leer críticamente todo eso que se dice, para que no les convenzan tan fácilmente de algunas cuestiones que son solo beneficiosas para el mercado y nunca lo van a hacer para la infancia y la adolescencia. Recordar e insistir que justamente las niñas y los niños no son adultos en miniatura, no son propiedad privada de sus familias ni de nadie, son sujetos de derecho, que las personas adultas, las instituciones, la escuela y el gobierno y los estados somos responsables y debemos ser garantes del cumplimiento de esos derechos.
insistir con la importancia de respetar el desarrollo y el proceso de aprendizaje desde la singularidad de cada estudiante, atendiendo a su historia y a su contexto. Por eso también es interesante en relación a la concepción de salud, algo que omití decir, cuando se habla de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Debemos contemplar la realidad, las condiciones en las que viven las niñas y los niños. Y aquí hablo de salud pensándolo en las prácticas clínicas y profesionales que desarrollamos, donde, bueno, hoy con mucha facilidad se estigmatizan a las niñas y niños con trastornos psiquiátricos o trastornos mentales cuando presentan una dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, de esa manera, o por lo menos desde esas perspectivas, en realidad se propone una concepción de niñez prototipo, estándar o modelo, una niñez alejada de la diversidad, de su historia y de su época. Entonces tenemos que insistir, ¿no?, con esto, porque podemos correr el riesgo de que se patologicen los tiempos de las niñas y niños porque simplemente no responden a lo que pretende el sistema educativo, entonces lo que se hace es patologizar las diferencias, o que se estigmatice la trayectoria escolar de las y los estudiantes que presentan una dificultad, una problemática que requiere de una intervención, de un acompañamiento, pero eso no implica que queden padeciendo los rótulos indelebles que proponen este tipo de trastornos, y ni que hablar de las niñas, niños y adolescentes que habitan el desamparo, la pobreza, que no cuentan con los mismos derechos y oportunidades, y entonces si atendemos exclusivamente digamos, a esta perspectiva del niño prototipo que esperamos encontrar, y a partir de ese niño construido vamos a evaluar a todos los demás sin mirar en profundidad cuáles son sus posibilidades, también es el riesgo que se corre. De hecho, hay muchas niñas y niños y adolescentes que tienen un certificado de discapacidad a pesar de no tener ninguna discapacidad. Y que, bueno, esa ha sido la estrategia para poder sostenerse en algunas escuelas o para poder sostener algunas intervenciones terapéuticas que necesitan, ¿no? Y bueno, yo voy a tratar de ir cerrando con alguna reflexión así final para poder dar lugar a los comentarios, a las preguntas, a las intervenciones, y bueno, que pronto van a terminar las clases, así que yo deseo que realmente se valoren los esfuerzos que han hecho estudiantes y docentes, que les podamos confirmar a las niñas y a los niños que nos sentimos orgullosas y orgullosos de ellos, porque realmente se lo merecen. Así que bueno, ese es mi deseo. Bueno, justo grabamos bueno. Hay algunos comentarios que fueron agradeciendo, mencionando algunas escuelas. La verdad que maravilloso cada palabra, un aprendizaje. Fui tomando nota de un poquito de que se habló, muchas palabras: racionalidad, comprender, promover, reflexionar, sensibilidad, condiciones de vida, posibilidades, desamparo, pobreza. La verdad que, y de cada palabra que nombraste, hay mucho por ver, por analizar, y sobre todo nuestra trayectoria, nuestro rol docente, el acompañamiento que hacemos con los niños en las infancias en sí. Bueno, ¿te parece que, Marce, leamos algunos de los comentarios que están acá fijados en el chat? Vamos a ver acá. Sí, por supuesto. Sí, vamos a ir compartiendo. La idea es que quien quiera acercar, arrimar alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión, está habilitado el chat, y de esta manera luego lo socializamos con Fernanda, como para seguir la conversación. Bueno, voy a leer algunos, después vos, en todo caso, podés seguir vos, Mati. María Rosa Tula, docente de la vecina localidad de Roldán, de la escuela 229.
bueno, cuenta que los niños, las niñas de la familia han participado en audios, videos, haciendo canciones, poesías, refranes, contando historias a través del WhatsApp. Laura Pareja nos comenta una reflexión en torno a lo afectivo docente, que tiene que ver con esto del deseo, de enseñar y habilitar espacios para que las niñas puedan establecer una relación con sus propios deseos. Lorena Monteserín, a ver. Bueno, Lorena dice, diferentes todos y cada uno con garantía de los mismos derechos, acuerdo totalmente. Marita Mena hace un comentario en relación a su hija, Jero, que dice, qué lindo lo que está diciendo vos, Fernanda. Y que bueno, esto de... Marita es muy poco objetiva, vamos a decir la verdad. Marita me tiene mucho cariño. Pero lo está diciendo el hijo, no lo está diciendo ella, así que... bueno, perdón. Así que, bueno, y retoma esto que vos mencionabas y que es tan importante de escuchar y de escucharles a las infancias. ¿Querés seguir vos, Mati, con los comentarios, las reflexiones? Bien. Acá estamos. Llegaste a Sí. Bien, Angelina Silvia dice, el cumplimiento de los contenidos y llegar al cumplimiento de esos saberes también es un mandato institucional. María Dick, docentes, rehenes de los contenidos. ¿Cómo? María José, que es una compañera. Ah, bien, tiene una compañera, nuestra compañera María José. Ah, tiene el apellido, sí. Docentes, rehenes de los contenidos, leí alguna vez. Ella nos dice, creo. Interesante estos los tiempos y procesos de aprendizaje de cada niño. Sí, esto creo que fue convención que nos decía Fernanda, que cada chico tiene su tiempo de aprendizaje, de acompañamiento. Lorena dice, realidad cruel de las infancias, un estigma diagnóstico. Bien. Evangelina Silvia dice, a veces la obtención del food le ofreció a muchos niños llegar a obtener esos beneficios que necesitaban para poder realizar sus trayectorias escolares. ¿Puedo hacer un comentario al respecto? Sí. Porque justo vi eso y por supuesto lo comprendo perfectamente. Hago este comentario para ver, porque bueno, las personas no tienen por qué saber. Distintos colectivos vinculados a los derechos de las infancias, también la mayoría son, digamos, profesionales de la salud que tienen una preocupación en esto. Han propuesto todavía esto no se ha podido hacer, que, a ver, por un lado está muy bien el certificado de discapacidad, digamos, porque las personas con discapacidad saben que este es un derecho que ha sido conquistado por su lucha por el agobio de la discriminación, de la marcación de las diferencias, en el inicio para que las niñas y los niños sean integrados en la escuela común y trabajando ahora por la inclusión, que es una perspectiva superadora respecto de la integración, porque si bien el primer paso de la integración escolar fue necesario, no dejaba de estar plantado en la perspectiva del paradigma de la homogeneidad, donde en definitiva el que era distinto, el que tenía necesidades educativas especiales era el niño con discapacidad. No, por eso desde la perspectiva de la inclusión educativa se comprende que todas las niñas y todos los niños son diferentes, tengan o no tengan discapacidad. Pero lo que ha propuesto, digamos, este colectivo de personas es hacer, digamos, como otra certificación que sea más bien de accesibilidad y que tuviese que ver exclusivamente con las problemáticas que acontecen en el aprendizaje escolar, para evitar que una niña o un niño, por ejemplo, tenga el rótulo de una discapacidad cuando en realidad no la tiene. Se comprende que, de hecho, es fácil caer en la trampa, lo digo, me ha pasado con niñas y niños que trabajo. Las familias no tienen otra posibilidad, no tienen cobertura. Las escuelas especiales no dan abasto con sus maestras integradoras que transitan de escuela en escuela. Entonces, bueno, se trabaja en todo caso para que esa niña y ese niño sepa que no tiene una discapacidad, para que su familia comprenda que esta es la manera
que tiene de acceder a esos derechos que de otro modo lamentablemente no son posibles, pero digo, esa podría ser una variante más interesante para niñas, niños y adolescentes que tienen una dificultad en el aprendizaje y que no tienen el acceso a esa cobertura en atención terapéutica y en el acompañamiento a su trayectoria escolar. Bien. ¿Puedo aportar ahí a lo que dijo María Fernanda, que justo quería hacer un aporte en relación a esto? Sí. Y bueno, algo que me parece a mí que nos cuesta mucho en las escuelas y que tiene que ver con esto, María Fernanda, de como esta contradicción, ¿no? Este momento que nos encontramos entre todos, entre la posibilidad del certificado único de discapacidad como el modo de que acceda a los tratamientos que de otra forma el Estado no está garantizando en este momento, y lo que implica esto que todos conocemos como rotulación y que caiga un diagnóstico sobre un niño y toda la trayectoria que viene después. Me parece que eso es un trabajo que todos nos tenemos que, digamos, ir charlando, y en esto que vos decías de pensarlo en términos de accesibilidad y lo que tiene que ver con el nuevo paradigma de las diversidades funcionales, y esto de entender que los derechos tienen que ver justamente con superar barreras, con generar acceso y no con un diagnóstico y pensarlo desde ahí como lo que no se puede, y empezar a mirar con lo que sí se puede y qué cosas todos en la comunidad educativa podemos construir para generar acceso. Porque también nos pasa muchas veces en las escuelas que en realidad los apoyos que necesitaría un niño tienen que ver con cuestiones pedagógicas que claramente puede hacer el docente, y que muchas veces el docente piensa que si no hay un diagnóstico desde un profesional médico de la salud que esté diciéndole a él como profesional docente qué es lo que tiene que hacer, parece que se queda entrampado en esto de no poder generar estos apoyos, que son apoyos pedagógicos para los cuales está facultado plenamente desde su formación. Entonces me parece que ahí es una tarea que hay que empezar entre todos en lo educativo a pensar así, como cualquier otro niño, como vos decías, más allá del diagnóstico que pueda tener o no, qué es lo que sí puede, y bueno, tiene que ver con eso, con una mirada, y con la idea de esto, de las diversidades funcionales, de las subjetividades, que me parece que la palabra diversidad nos ayuda mucho en esto que nosotros decimos, distintas subjetividades, distintas infancias, distintas cosas que puede o no cada sujeto, niño, niña, y bueno, pensarlo desde ahí. Entonces, como que es un trabajo a largo plazo, pero que bueno, que está bueno que lo podamos charlar y pensarlo así. Si bien, por supuesto, que es una realidad y que todos a veces tenemos que tomar esta decisión de tramitar el CUT como la forma de que tenga esos apoyos médicos que necesita. Pero bueno, es complejo cada vez que hay que tomar esa decisión. Igualmente esto, como docentes siempre, esto de reforzar, como docentes dentro del salón tenemos muchísimas posibilidades de generar esos apoyos y superar esas barreras desde lo pedagógico. O sea, eso tiene que quedar claro, porque es, digamos, la tarea específica nuestra. Sí, acuerdo completamente, ese es el trabajo por hacer. De hecho, por ejemplo, cuando yo voy a las reuniones, encuentros en las escuelas, siempre resalto eso, que quien sabe es la maestra o el maestro, es quien tiene los recursos pedagógicos, didácticos, el que tiene el vínculo construido con esa niña o niño. Y lo que yo puedo aportar es contarle qué dificultades tiene en su lenguaje y cómo esas dificultades inciden en su modo de aprender, de comprender, de expresarse, de apropiarse de la lengua escrita. Digamos, podemos trabajar interdisciplinariamente para pensar en mejores intervenciones, pero quien tiene las herramientas son las y los docentes. Ahora, además, ¿qué es lo más preocupante de lo que vos mencionás? Que se utilizan un poco estos diagnósticos, que en realidad son más bien rótulos o etiquetas, bueno, porque en realidad, digamos, no se formula un diagnóstico de la manera en que debiera. Solamente se hace, digamos, se atiende a determinados comportamientos, indicadores comportamentales, no se profundiza en los determinantes de las niñas y los niños, y en el contexto familiar, social y en su historia. Entonces, bueno, lo que se suele proponer es que se formalizan algunos test, protocolos o pruebas estandarizadas, se cuantifican los síntomas o conductas atípicas que se observan, y al agruparse da un determinado cuadro de trastorno.
Y el punto es que desde esta perspectiva, todos esos trastornos se encuentran en los genes y cerebros de las niñas y los niños. Entonces, el riesgo es que las docentes, las familias, se convenzan de que el problema es del chico o de la chica, ¿no? Y como si la escuela, los maestros, las maestras, no tuviesen nada que ver en la educación y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como si la familia no tuviese nada que ver en la crianza y la construcción de los vínculos que suceden en ese contexto. Digo porque a veces también esto de la insistencia por saber el diagnóstico suele estar vinculada a tener la excusa perfecta para decir, pero yo eso no sé, eso no puedo, o yo no tengo nada que ver. Digo porque suele pasar por la dificultad, el dolor, digamos, lo difícil que resulta aceptar que una niña, un niño, una hija o un hijo tenga una dificultad, ¿no? Nadie va a negar esto. Pero no podemos poner excusas en que no somos responsables y no tenemos nada que ver en su devenir como personas y sujetos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser muy cuidadosos con digamos, ese tipo de diagnósticos que circulan, porque si no, otra vez, las niñas y niños quedan en desamparo. El problema es de ellas y ellos porque tienen un trastorno psiquiátrico mental. Fernanda, te acerco, hay dos o tres intervenciones interesantes como para seguir la conversación. Por un lado, Clara Bottazzi dice, Fernanda nombraba la ESI y pensaba qué importante poder potenciar a la vuelta el eje de la ESI y valorar la afectividad. ¿Qué pensás al respecto? Muy importante la reflexión y el comentario, sobre todo porque me da pie para decir algo que hoy es 19 de noviembre, Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual Infantil, uno de los tantos malos tratos que reciben las infancias. En este contexto de confinamiento, donde las niñas y niños han quedado justamente vinculados exclusivamente a sus familias, y donde sabemos, además, que los malos tratos, ya sea la violencia, el maltrato físico y el abuso sexual infantil, acontecen en su mayoría en el contexto del hogar, digo, tenemos que estar muy atentos y atentos cuando nos encontremos con las niñas y los niños en las escuelas y en las aulas para darle lugar a su palabra, y también en relación a lo que decía la compañera, a la importancia de la afectividad, ¿no? En esto de la posibilidad de construir vínculos amorosos y respetuosos de las diferencias, que realmente son los que van a poder hacer una transformación en serio de la sociedad. Porque si lo que tiene la ESI es que permite trabajar en el presente y en el futuro de algunas cuestiones que tanto nos preocupan, nos asombran, nos aterran, nos espantan, ¿no? Escuchamos una noticia que una mujer fue asesinada por su pareja. Escuchamos que una jovencita fue violada en una calle. Escuchamos que una niña la quieren forzar a ser madre porque fue abusada por un familiar. Bueno, si todo eso nos parece un espanto realmente, la herramienta clave es la educación sexual infantil, para que las niñas y los niños puedan aprender a convivir de manera respetuosa, en equidad, para que podamos desarticular estereotipos y roles que les imponemos a las niñas y los niños desde su más temprana infancia, como lo han hecho con nosotras y nosotros, y que se notan los medios de comunicación y las publicidades también para replicarlo, preocuparse de eso. Entonces, me parece fundamental que simplemente la ESI, pero sobre todo en el tiempo que actualmente. Marce tiene el micrófono apagado. Sí. Disculpen. Otro comentario de una participante, Laura Pareja. Preocupa la mirada gubernamental de ciertos sectores que intentan hacer causa común con la sociedad y bueno, se generan incoherencias educativas. Ayer la presidenta del Consejo Municipal de Rosario, María Eugenia Smuck,
lanzó una encuesta vía Facebook para que la gente opine sobre su objetivo inmediato de hacer los actos presenciales. Digamos, como docente, te quiero preguntar ¿qué mirada tenés en esta, digamos, en esta arremetida que hay en estas últimas semanas, estos meses, últimos meses, en relación a a forzar, digamos, una vuelta a la presencialidad, pero que tiene que ver con los actos de colación, con el fin de año, que incluso ha convocado a grupos de familias, digamos, que, bueno, han hecho incluso alguna que otra movilización y demás. ¿Cuál es tu mirada sobre esto, Fernanda? Bueno, me voy a tomar la licencia de ser absolutamente sincera. Me hago cargo de que esto se trata de una opinión personal, así que bueno, pido disculpas si alguien no está de acuerdo. Pero, a ver, me parece que en relación a esta invitación, a esta consulta, es complicado quedar bien con eso con el diablo, no se puede, digo, porque si antes estábamos haciendo propuestas para cuidar los derechos de las infancias y ahora hacemos estas consultas, no se puede, digo, cuando alguien está a cargo de tomar ciertas decisiones para cuidar, en este caso a las niñas, niños y adolescentes, no se puede conformar a todas. Eso en primer lugar. Respecto de estas familias, a mí me parece que hay muchas familias que están más preocupadas porque se cumpla el acto de colación, la graduación, porque bueno, en esos eventos también aparecen los abanderados, los escoltas, los mejores alumnos, los trajes y vestidos bonitos que hay que lucir. Entonces, bueno, digamos, podemos utilizar este artilugio de decir, queremos que vuelvan las clases presenciales justo en noviembre, diciembre. Yo me permito, por lo menos desconfiar un poco, de hecho Marcela Isaías escribió un texto al respecto. A ver, digamos, por supuesto, quienes están terminando un ciclo deben estar ilusionados, hubiesen querido despedir el año con sus compañeras y compañeros, irse de viaje de fin de curso, tener el acto, tener la fiesta, pero bueno, quizás sea también una de las frustraciones de este tiempo y de lo que hay que aprender. A mí, a veces en cierto punto, me parece más que es una frustración que no toleran las personas adultas y que me parece que las niñas, niños y adolescentes lo han podido sobrellevar de una mejor manera. Muy bien. Matías, ¿querés continuar con la lectura de algunas otras reflexiones o comentarios? Bien. Bien. Preocupada la mirada gubernamental de ciertos sectores que intentan hacer causa común con la sociedad, incoherencias educativas. Ayer la presidenta, ayer lo leíste recién. Ese que leíste recién, del Consejo de Medio Sí. Bien. Sí. Acá Marita Mena dice totalmente de acuerdo, Carolina, y tiene que ver con lo que plantea Fernanda, de la escuela, los adultos como garantes de derechos y la necesidad de agendar a quienes tienen la potestad de organizar el sistema como tal, los tiempos, los calendarios, las maneras de pensar la organización escolar. Bien. Una de las barreras es la falta de preparación o poco tiempo de desarrollo en los espacios disciplinarios con respecto a los nuevos paradigmas de la formación docente. Evangelina Silvia. Bien. Después Laura dice, es muy preocupante, alarmante los casos de abusos infantiles. Bien. Cada vez más y la violencia de género interfamiliar. Por esto, entre todas las razones, no se puede empezar la escuela sin la ESI. Muchos casos han saltado en este espacio de ESI. Bien. Hasta ahí, Marce. Acá la compañera hacía mención justo al día que mencionó, 19 de noviembre. Fernanda y luego la ESI también. ¿Cómo me decías, Marce?
Sí, sí. Bueno, retomo una intervención que hace una compañera para también retomar uno de tus textos, Andar despacio, que es un poco esta historia de este caracol y que va a su tiempo y que, bueno, todo el mundo lo apura. Entonces, retomando esta pregunta de algunas compañeras o estas intervenciones de algunas compañeras, te pregunto, Fernando, en relación a los tiempos también, digamos, ¿cómo puede ser posible que a la vuelta a la presencialidad desde la escuela, cómo sería posible que haya otro tiempo escolar, digamos, que como incluso acá también se comentó, digamos, esto de a veces del cumplir con la currícula, digamos, y que efectivamente en esos tiempos, en estos otros, digamos, de alguna forma que tengamos tiempos que tengan que ver con la afectividad, que tengan que ver con poner en palabras los pesares, bueno, todo lo que ha generado esta situación, digamos, de la pandemia. ¿Cómo pensás, cómo te imaginás vos los tiempos escolares de una forma distinta por ahí a los tiempos que conocemos nosotros, que estamos habituados nosotros en nuestras instituciones educativas? Bueno, por un lado, en relación a lo que vos decís, esto de poner la palabra para aliviar los pesares, yo pensaba que si se pudieran replicar en las distintas aulas y niveles educativos las rondas de nivel inicial, ¿no? Donde compartimos la palabra, contamos lo que hicimos, lo que nos pasó, lo que sentimos, ¿no? Que también esos espacios a veces, así como el juego y esto de encontrarse en el diálogo y en la conversación, te parece que llegamos a primer grado y ya no es más necesario, sería bueno que eso se incorpore y sobre todo en este tiempo. Obviamente es difícil poder, digamos, programar esto del respeto por los tiempos y los procesos de cada niña o niño, porque en realidad tendría que ser una decisión de quienes dirigen la educación, de hacer determinadas modificaciones y transformaciones, porque si no, digamos, quedamos siempre como esperando la buena voluntad de una docente, de un maestro y de un directivo. Voy a dar un ejemplo. A mí a veces me sucede, trabajo con niñas, niños que tienen una discapacidad. Nos reunimos, pensamos cuáles son los objetivos que nos podemos proponer de acuerdo a las posibilidades y las dificultades. A veces decimos, bueno, vamos a priorizar estos contenidos y los demás los dejamos para luego, porque, bueno, esos son más significativos y son más accesibles, pero sin dejar de lado o decir, no, esto no va a ser, sino que, bueno, vamos programando pensando en esa niña o ese niño. Sería algo maravilloso poder hacerlo con todas las estudiantes y los estudiantes. Pero a veces, ¿qué sucede? ¿No? Se arma y se propone todo eso. Y cuando se toma la evaluación, por ejemplo, a veces yo veo con ayuda, con soporte, o se le pone una calificación que en realidad está en comparación con otro compañero o compañera, ¿no? Entonces vuelve a aparecer la misma lógica. No se evaluó el proceso y los objetivos alcanzados de esa niña o niño. En realidad se evaluó en relación a lo que otros pudieron y lógicamente todavía no puede esta niña o niño. Digo que esas son las cuestiones que hay que ir desarticulando y modificando, que a lo mejor se ponen más en evidencia cuando aparece una dificultad específica o una discapacidad, una problemática, pero que en realidad transitan muchas niñas y niños, los mismos niños que necesitan un poco más de tiempo para aprender a leer y escribir, niñas y niños que no han tenido previamente experiencias o prácticas de lectura y escritura, ¿sí? Porque si bien la lengua escrita está presente en nuestro entorno cotidiano, no son las mismas oportunidades las que tienen todas las niñas y todos los niños. Entonces, hay que poder revisar
y sobre todo, más allá de que lógicamente la escuela no deja de ser una institución, que tiene una serie de mandatos con los que cumplir, que es parte de un sistema, entonces lógicamente tiene que haber programas, tiene que haber currículas, tiene que haber calendarios, pero a ver si los podemos volver un poco más flexibles, que podamos pensar en, digamos, en esas programaciones que no son necesarias para en relación a las niñas, niños y adolescentes de este tiempo, al contexto y a la época, ni que hablar, además, en relación a cada institución en particular, porque tampoco es lo mismo una escuela que la otra, ni la realidad que vive una determinada comunidad que otra. Entonces, es compleja la tarea. Y algo que, bueno, por ahí es un poco más difícil todavía de lograr, pero por lo menos transmitírselo a las niñas y los niños, pensando en lo que vos decías de Caracol, tratar de salirnos de esta lógica de los ritmos y los tiempos productivos, ¿no? De que, porque, digamos, la rapidez está sobrevalorada y la lentitud que muchas veces es necesaria para pensar, observar, reflexionar, ¿sí? Claro, desde esa mirada mercantilizada no es conveniente, porque quien se toma su tiempo en pensar, en crear, en construir saberes, en observar, va a ser una persona más crítica después, ¿no? Entonces, bueno, la escuela tiene que trabajar, sí, en ese sentido, en no caer en la trampa de esos requerimientos productivos. ¡Ojo, ojo, ojo! María Fernanda, quería hacer un aporte en esto que hoy traía lo de diversidad, que bueno, estamos acostumbrados a escucharlo, perdón, Marcelo, estamos acostumbrados a escucharlo en relación a veces a la sexualidad y otras cosas, pero también en esto que, bueno, estuvimos hablando de los diagnósticos y esto que vos decís ahora, de los tiempos, de lo lento, de lo cosas, también, bueno, la nueva categoría que es bastante nueva en esto de la neurodiversidad, que bueno, que encontramos mucho en la escuela de la autopercepción de ciertas patologías como TEA y así, y cómo ellos mismos se autoperciben como diferentes y plantean esto de por qué nosotros nos tenemos que regir por la norma de lo que se considera normal, qué es lo normal, y bueno, y plantear, nosotros tenemos otra forma distinta de pensar y no por eso somos discapacitados. Y un poco me parece que esa es la lógica que tenemos que ir repensando todo en esto que vos decías de la diversidad y de que cada sujeto es diferente. Y está bien, tenemos ciertas, como vos decís, currículum y cosas con que cumplir y tiempos con lo que cumplir, pero también tenemos una amplia gama diversa de sujetos que aprenden de distintas maneras y eso, corrernos todo el tiempo de esto de que hay una forma correcta de aprender o una única forma de entender o de pensar o de ver el mundo también, si querés. Sí, eso es lo más complejo de desarticular porque es toda una historia en la cual se ha sostenido un determinado patrón de normalidad, en los cuales las ciencias de la salud y la psicometría han hecho aportes muy importantes y siempre los discursos que tienen que ver con la salud de la comunidad se replican en la escuela, ¿no? Porque ese es otro mandato que tiene la escuela. Es muy interesante cuando Adriana Putros analiza las distintas clasificaciones que se desarrollaron a lo largo de la historia de la educación, cómo la escuela tomó esas clasificaciones que provenían de la medicina, de la psicometría, de la psicología, de la psiquiatría, también para evaluar e interpretar las particularidades de las y los estudiantes. Entonces, bueno, es un arduo trabajo por hacer. Bien, no sé si, bueno, voy a leer algunas intervenciones más aquí en el chat y bueno, si alguien quiere pedir la palabra como para ir cerrando, también como intervino recién Carolina, también lo podemos hacer. Bueno, en relación a esto que vos estabas diciendo recién, Fernanda, bueno, María Rosa Tula se pregunta en relación a esto de no solamente la cuestión de los tiempos, digamos, sino también los espacios, un poco esto de la gramática escolar, ¿no? De los tiempos y los espacios de la escuela, bueno, cómo organizarlos, reorganizarlos, reinventarlos, quizás. Bueno, Marita
digamos, nos acerca un comentario de algo que dijo Silioni en otra charla, que bueno, que la pandemia es la posibilidad de pensar otras formas de organizar lo escolar. También hay que revisar la forma de evaluación, qué se evalúa y cómo. Cómo pensar las continuidades pedagógicas, qué acreditamos y cómo se vincula con lo que enseñamos. Cómo y qué enseñamos. Y Evangelina Silva comenta que Ruth Hart dice precisamente que reutilizar aquella estrategia que utilizaron otros, o yo mismo en otros momentos, o con otros grupos de alumnos, pero no solamente por repetir, sino porque esa estrategia me sirvió, por ejemplo, la ronda de lecturas en el caso de los cuentos, ¿no? Bueno, que es algo tan significativo, digamos, porque nos quedamos sin señal de internet, y que en el paso, digamos, en la continuidad pedagógica que hay a la escolaridad primaria, eso todas las cosas en mi teléfono. queda en el camino, se pierde, ¿no? Por favor. Ahora no, bueno, ahora no puedo. Bueno, ahora no puedo. Esto es estos son los comentarios, reflexiones de quienes están participando. Si alguien quiere abrimos un poco el micrófono para si alguien quiere comentar algo, preguntar algo. Papá, ¿puedo llamar al abuelo Juan? No sé si alguien quiere no sé, no me acuerdo, andar enterado. Hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, hola Marcelo, hola Fernando, un placer escucharte. Yo soy parte del equipo directivo de la Escuela 112, Luis Calderón, La Juénaga. Contarte de que, bueno, hemos trabajado un montón de escritos tuyos y siempre es un placer verte y escucharte. Con respecto a todo lo que decías, bueno, obviamente de acuerdo con todo, y puse en el chat dos cuestiones que me preocupan, digo, por la mirada social y por todas estas cuestiones que nacen desde la posibilidad, digo yo, de la participación de espacios públicos como son el Facebook, donde todos pueden comentar, y me preocupa mucho que quienes tienen cargos de gestión o que quienes ocupan cargos gubernamentales pongan en consideración, digo, a quienes nunca han transitado el espacio escolar, cuestiones que deberían primero interiorizarse con profesionales idóneos, tanto de salud como de educación. Eso habilita a que, digamos, socialmente, si uno mira, digo, esta es la portada, no sé si se alcanza a ver, es una foto de una escuela privada que dice, la señora presidenta del consejo, tenemos un objetivo que es que los niños de preescolar, o sea, ya llamándolo preescolar, séptimo grado, quinto año, realicen el acto virtual en grandes patios. No te escuchamos ahora, Laura. No sé cuándo se cortó, pero bueno, ahora nada, sí, ahora se cortó el final, pero si te estábamos escuchando, pero si seguías hablando. Quería expresar esto nada más y agradecerte mucho, Fernanda, y a todos los compañeros que habilitaron este espacio. Gracias, Laura. Muchas gracias. Bueno, y en relación a lo que estaba diciendo Laura y a su preocupación, bueno, yo había buscado una frase, una reflexión, en realidad, de Liliana Bodoc, que tiene que ver con la importancia de la educación y sobre todo, bueno, con estas respuestas que las y los docentes le dieron a la ministra Acuña, y bueno, también vale para el comentario que está haciendo Laura, y me parece que, digamos, que la educación tiene que ver fundamentalmente con el cuidado de la infancia, en esa construcción de aprendizajes. Yo creo que esta reflexión
dicha preciosamente por Liliana, sienta muy bien. Seguramente la han leído porque, por suerte, también se han tomado palabras ajenas de gente que sabe valorar la importancia que tiene la escuela. Y Liliana dice así: los maestros debemos traer de regreso la honra de ser contra la soberbia de poseer. Debemos traer de regreso la reflexión y la duda contra la bulia y la irreflexión. Los sueños apasionados contra las quimeras hollywoodenses, la luz de la diversidad contra los reflectores de las pasarelas. Debemos preparar a nuestros niños para la pelea del pensamiento, porque la opción es la pelea o la esclavitud. Mientras te escuchaba, pensaba también, ¿no?, como muchas veces las personas adultas, no quiero ser injusta ni generalizar, pero estimo que algunos de esos reclamos provienen de ciertos sectores de la sociedad, donde están más preocupados por las luces de las pasarelas que, digamos, por lo que suele suceder en la escuela, que son otro tipo de construcciones y aprendizajes que van más allá de un acto de cierre, un acto escolar, que sin ninguna duda, digamos, también son rituales importantes. No, yo no quiero quitarle importancia a eso, ¿no? Pero el problema es cuando solo nos quedamos con esa foto final y nos perdimos el proceso que fue transcurriendo allí. Agradecemos la intervención, Laura. Y bueno, hay dos compañeras que pidieron la palabra para ir cerrando. Viviana y luego Marita me parece que también pidió la palabra. Y bueno, si les parece podemos ir cerrando. Si alguien más quiere hacer alguna intervención, bueno, también está la posibilidad. Pero bueno, si no, ya iríamos cerrando con ellas. No, yo simplemente agradecer tus palabras porque la verdad que son muy valiosas. Yo también estoy como vicedirectora en una escuela de muchos chicos y bueno, y tenemos todas estas inquietudes. Ya hace como un par de meses que lo venimos pensando y hablando con las docentes. Primero pensábamos que la vuelta iba a ser después de las vacaciones y después como que se fue trasladando y bueno, pero tenemos todas estas preocupaciones. Hemos tratado de charlarlo también con las docentes para que nos hagamos un panorama de que no se puede seguir de la misma manera que veníamos cuando volvía, porque sabemos que también las familias muchas veces con la intención de ayudar presionan a sus chicos, bueno, que tengamos paciencia, que tratemos de ver en el año que viene distintas modalidades de trabajo y que nos acompañen ellos también. Creo que son nuestros aliados, después de agradecerle, por supuesto, que han trabajado con los chicos. Y bueno, y también charlar con las docentes, porque hay una tendencia en las escuelas, por lo general con muchos chicos, como pasa en la mía, que tenemos casi 30 estudiantes por salón, de seguir con la mitad que anda bien y como que darle para adelante con ese grupo, ¿no? Y escucho maestras contentas porque hay niños que 3, 4, a lo mejor de primer grado, que ya leen, y bueno, y charlar eso con ellas, decirles, miren chicas, pero no es nuestro trabajo, que ya lean fue algo que pasó en la casa. O sea, tenemos que pensar en todos los chicos, en aquellos que van a venir. Pensamos sobre todo y nos preocupan las disparidades que vamos a encontrar el año que viene y cómo nos vamos a tener que inventar, digamos, soluciones nuevas. Así que bueno, nos viene muy bien toda esta charla y replicarla, porque hay gente que por ahí nos respalda en esto. Muchas gracias. No, gracias a vos. Y como decía antes, bueno, porque sí vos viviendo y también alguien hizo un comentario, perdón que no recuerdo el nombre de la compañera, pero esto de, además de revisar las prácticas que se han gestado en este tiempo, los recursos en las estrategias y sociabilizarlas, porque justamente así se construye también el conocimiento en relación al ejercicio de la profesión, del oficio, del trabajo de ser docente, ¿no? Porque, bueno, algo que alguien haya podido crear o pensar le puede servir a otra persona y, bueno, así colectivamente se pueden hacer intervenciones más, digamos, precisas, efectivas o mejor contextualizadas para el tiempo que viene. ¿Me puedes anotar algo? Porque mañana... Gracias. Marita, vos pediste la palabra. Antes le dije que quería que cantemos mientras hacemos bueno, porque veo que tiene la mano levantada. Capaz que me equivoqué, pero no pedí la palabra. ¿Puedo aprovechar acá para... A ver, parece que estoy como...
No sé cómo funciona esto, chicos. Bueno, nada, aprovechar ya que me dieron la palabra, para agradecer a Fernanda y a todos los compañeros que organizaron este espacio de diálogo, de construcción de saberes, y me parece que eso, ¿no? Lo que nos deja este encuentro, me parece es esta posibilidad de, como dijiste recién Fernanda, como decía Vivi, ¿no? Poner en valor, y decía la compañera, ¿no? Alejandra, poner en valor lo que hacen los docentes todos los días, cómo recuperarlo y cómo socializarlo, ¿no? Me parece que hay una tarea enorme, que tiene que ver justamente con eso, con empezar a revalorizar lo que se hace cotidianamente en las aulas, en este caso ahora aulas virtuales o en la virtualidad, en las estrategias, en la cantidad enorme de formas de enseñar que desplegaron los docentes durante este tiempo de pandemia, que me parece sumamente importante colectivizarlas, y poder pensarlas entre todos y documentarlas, y bueno, ya hablaremos más adelante quizás en el próximo encuentro sobre esto, ¿no? Que también tiene que ver con el valor de la construcción de saberes por parte de los mismos sujetos que hacemos la escuela cada día, ¿no? Eso, así que agradecerte, Fernanda, porque me parece que esto último que dijiste tenía que ver con esto que veníamos pensando hace rato desde educadores, y nada, hay como esta vuelta, ¿no? A pensarnos y me parece que este tiempo, lo dijeron también algunos docentes en un taller que hicimos hace unos días atrás, es un tiempo que también nos ha permitido a los docentes parar un poco la mano, ¿no? Ser un poquito más caracoles y darnos el espacio para pensarnos y para pensar nuestra tarea. Que también tiene que ver con las condiciones de trabajo docente, ¿no? Digo, poder tener tiempo de pensar lo que hacemos, de documentarlo, de socializarlo, de colectivizarlo, y también habla del tremendo compromiso de los docentes en esta construcción, porque nadie se quedó sin hacer, sino que multiplicamos los haceres, inclusive los pensares y los sentires alrededor de la educación. Bueno, un abrazo enorme, Fer, y un abrazo a los compañeros que me saco realmente el sombrero, son de lujo, todos, en la construcción colectiva. Aprendemos cada día de cada uno de ellos, de ustedes. Beso grande. Abrazo enorme, muchas gracias, Manita. Pero al YouTube, ¿cómo lo estamos subiendo? Bueno, agradecerte, Fernanda, por tu generosidad, por tu tiempo, para la reflexión, para el pensar, el sentir pensar. Y bueno, seguramente vamos a estar, digamos, encontrándonos en los caminos de la, digamos, de la lucha por mejores condiciones para las infancias, de la educación pública, de la escuela. Nosotros, en el marco de, como vos mencionaste al principio, en el marco del Día de la Prevención digamos, del abuso infantil, y bueno, y mañana también un día muy significativo, digamos, celebramos un año más, digamos, de la Convención, de la Declaración de los Derechos de la Niñez. Bueno, teniendo estas fechas tan significativas, tan importantes, en este momento también tan singular, digamos, de nuestras vidas y de la historia colectiva, bueno, queremos agradecerte, digamos, no solamente por tu predisposición y tu generosidad también, sino por la amorosidad de tus palabras hacia el colectivo docente en estos días, digamos, bueno, en los cuales hemos sufrido una agresión muy fuerte, digamos, y bueno, agradecerte también por ello. ¿Puedes escribir, por favor?
Agradecida soy yo, ha sido un momento muy lindo, compartimos aunque sea a distancia, siempre es un gusto encontrarme con docentes que están comprometidos con la educación pública, con los cuidados de las niñas y adolescentes.